buenos días. Estamos inmersos en la semana de la COP26 en la ciudad escocesa de Glasgow, la cumbre internacional sobre el cambio climático. En esta edición participan más de 200 países, se celebra desde los años 90 y tiene, como saben, el objetivo del compromiso de los diferentes estados y territorios para reducir los gases de efecto invernadero que emite el ser humano, que emite toda la actividad en su actividad cotidiana y que están contribuyendo al cambio climático. Bueno, pues en este reto se encuentran inmersos los políticos, por supuesto, están allí, pero también muchas empresas que han asumido todos estos postulados. La Unión Europea, por ejemplo, en su última actualización de sus programas y objetivos, ha prometido reducir sus emisiones en un 55% en el año 2030 con respecto a 1990. Y aquí el papel de las energéticas, de las eléctricas, será clave, pero también el de otras muchas compañías. Hoy vamos a hablar con algunas de esas empresas que tienen iniciativas de sostenibilidad e incluso algunos de quienes están allí en Glasgow para contárnoslo. Vamos a empezar primero con Daniel, de Telefónica. Daniel, buenos días, ¿qué tal? Daniel Maniega Santana, director de Medio Ambiente, y Cambio Climático de Telefónica. Daniel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias, Daniel, por participar en este programa. Tenemos a Telefónica porque, también a mí me gusta decirlo muchas veces, Daniel, cuando hablamos de sostenibilidad es verdad que muchas veces la gente lo tiene en cuenta, pero para las eléctricas, ¿no? Para las energéticas. Pero las iniciativas de sostenibilidad están en todas las compañías, y más en el caso de Telefónica. Daniel, cuéntanos, para que nos cuentes a los telespectadores, ¿cuáles son esas políticas de sostenibilidad que está llevando a cabo Telefónica, no ahora, porque me consta que es desde hace mucho tiempo, y qué es lo que está desarrollando en este sentido? Muy bien, muchas gracias. Pues mira, desde Telefónica es cierto que llevamos con objetivos de reducción de emisiones, creo que es desde el año 2005, ¿vale? Y hemos ido incrementando esta ambición año tras año y viendo pues, que los logros que podíamos ir más rápido de lo que pensábamos en un principio. Nuestra estrategia de cambio climático se basa en dos pilares fundamentales. El primero de ellos es, lógicamente, reducir el impacto de nuestras propias operaciones, ¿vale? Lo que tenemos que intentar es consumir la energía de manera más eficiente posible, que esta energía provenga de fuentes renovables y, de este modo, disminuir nuestras propias emisiones de CO2. Pero, por otro lado, también estamos viendo que la digitalización, los servicios digitales, tienen un potencial enorme de reducir las emisiones de nuestros propios clientes, ¿vale? Basados en servicios como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, bueno, pues que nos permiten servicios tan variados como, no sé, desde una flota de vehículos inteligentes, vehículos inteligentes, bueno, incluso la agricultura inteligente. Ya estamos viendo que tienen un potencial de reducir las emisiones muchísimo. Yo creo que lo vamos a necesitar todos precisamente para alcanzar estos objetivos tan ambiciosos que, bueno, que ya estamos viendo desde la Unión Europea y que seguro que van a llegar desde muchos otros países. Lo vamos a ver durante estos días, el incremento de ambición, porque si no, no llegamos. Y aquí, bueno, pues al final no solamente son los ciudadanos, como dices, los países, las empresas, todo el mundo, porque en un mundo en el que la temperatura sube 3 grados, pues no se puede vivir, las empresas no podemos hacer negocio, los ciudadanos no podrán vivir. Entonces, es un compromiso en el que todo el mundo tiene que estar alineado e incrementar la ambición lo máximo posible. Daniel, ¿cómo veis vosotros el desarrollo de esta COP, de las últimas, pero bueno, en este momento, después de la crisis del coronavirus, esos objetivos? ¿Es una ambición desde el punto de vista bueno de la palabra? ¿Se pueden mejorar esos retos que tienen los diferentes países que están participando en ellos? Vosotros que sois, una compañía multinacional y que tenéis una visión más transversal, no solo de España, sino de todo el mundo, sobre todo por esos territorios en los que estáis presentes con vuestro negocio. Sí, bueno, es cierto que ya se están viendo pasos. Es verdad que, bueno, algunos de los principales emisores de CO2 todavía, bueno, pues les cuesta un poco, están poniendo objetivos a un poco, bueno, pues más largo plazo que lo que tenemos en Europa, ¿no? Que es intentar alcanzar no solamente esta reducción del 55% en 2030, sino que toda la economía en 2050 sea neutra en carbono, ¿vale? Nosotros, desde Telefónica, tenemos una estrategia global que engloba no solo
nuestros principales países, ¿vale? Que pueden ser principalmente España, Alemania, Reino Unido y Brasil, sino el resto de operaciones que tenemos en Latinoamérica, que son 8 países más, ¿vale? Argentina, Uruguay, México, Ecuador, etcétera. Entonces, nosotros nos hemos propuesto como objetivo de compañía alcanzar las 0 emisiones netas en nuestros principales mercados, ¿vale? Brasil, Alemania, Reino Unido, España, en el año 2025 ya, ¿vale? Reduciendo un 90% las emisiones de CO2 de estas 4 operaciones y neutralizando con créditos de CO2 el 10% restante. Pero no solo eso, sino que queremos alcanzar el cero neto global en nuestras 12 operaciones, incluyendo toda nuestra cadena de valor, ¿vale? Estos son nuestros proveedores, el uso de nuestros servicios, etcétera, para el año 2040. Estos son incluso 10 años antes de lo que la propia Unión Europea está exigiendo. Es cierto que, bueno, pues como dices, en determinadas geografías nos encontramos con algunas barreras, sobre todo el acceso a la electricidad renovable, que es nuestra principal palanca de reducción de emisiones, pero también es cierto que las cosas se están cambiando. Ya la política en estos países ya están viendo el valor añadido de buscar este tipo de soluciones, sobre todo de energía renovable y muchas otras políticas que están desarrollando también para incrementar la absorción en los sumideros de carbono, etcétera. Entonces, sí estamos viendo un cambio. Este cambio seguro que va a acelerar a partir de ahora y, bueno, yo creo que hay muchas empresas, nosotros entre ellas, estamos empujando para que este cambio vaya lo más rápido posible. Daniel, una última cuestión como gerente de Medio Ambiente y Cambio Climático de Telefónica. ¿Cuál es la relevancia que ha tomado, pues eso, el medio ambiente, la sostenibilidad, todos estos nuevos criterios en el funcionamiento de una compañía que en este caso es de telecomunicaciones, de tecnología, y que al final todos estos criterios están impregnando el día a día de prácticamente todos los negocios, sea el que sea, independientemente de que sea una eléctrica o no? Sí, efectivamente, internamente también ha habido cambios que están acelerando todo esto. O sea, desde la propia financiación de la compañía, hemos emitido ya 3 bonos de deuda verde o sostenible. Esto quiere decir que están apalancados en proyectos que tienen un impacto social o ambiental positivo, ¿vale? O sea, que ya estamos financiándonos de una manera más ventajosa a través de la financiación sostenible. Luego, internamente, en la propia gestión de la compañía, pues bueno, parte del bonus variable que tienen todos los altos directivos de la compañía y todos los empleados que tengan cualquier tipo de remuneración variable está ligado al cumplimiento de los objetivos de reducción de CO2. Con lo cual, internamente también estamos incentivando que nuestros propios empleados tomen la iniciativa, se sientan parte de todo esto y que empujen para que todos logremos una reducción de CO2 mayor. Que, bueno, para que os hagáis una idea, desde que pusimos nuestros nuevos objetivos de reducción, que utilizamos como año base, o sea, medimos a partir de 2015, hemos reducido las emisiones de toda la compañía en un 61%, ¿vale? Nuestras propias emisiones, las emisiones directas y las que provienen de la electricidad. Y nuestro objetivo es llegar al 70% en 2025 y al 90% en 2040. Con estos objetivos que ya comentaba de compensar, de neutralizar el remanente, este 10% de emisiones que nos va a quedar a través de, bueno, pues del apoyo a proyectos de absorción, sobre todo basados en la naturaleza, que permitan balancear, compensar este pequeño remanente de emisiones que de momento prevemos que vamos a tener. Pues Daniel Maniega, gerente de Medio Ambiente y Cambio Climático de Telefónica, muchísimas gracias a ti y a la compañía, por supuesto, por participar en este programa que estamos dedicando a la COP26, sobre todo a esas iniciativas de sostenibilidad que tenéis todas las compañías y ese compromiso en este sentido. Muchas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. Muchas gracias a vosotros y seguir con programas de este tipo porque la parte de los medios es, yo creo, muy importante también para seguir empujando todo esto. Muchísimas gracias por ese consejo. Así seguiremos, gracias Daniel, así seguiremos tratando, ya saben, como siempre, toda la actualidad energética, eléctrica. Hemos hablado mucho de la luz estos últimos meses, estas últimas semanas, y lo que pasa es que hoy vamos a tratar sobre todo bueno, pues qué es lo que están haciendo las compañías desde el punto de vista de la sostenibilidad. Como han visto, Telefónica no tiene nada que ver con las energéticas, pero hay mucho que hacer en renovables, en ahorro de energía y en toda una serie de iniciativas en este sentido.
Vamos a hablar ahora con otra compañía distinta que tampoco es del sector energético, pero que sí está haciendo mucho, tiene muchas acciones en este sentido de sostenibilidad, como es Ferrovial. No sé si podemos hablar ya con... bueno, vamos a esperar un poquito a ver si se puede conectar nuestro siguiente invitado, pero sí les puedo decir que va a ser de Ferrovial y que fíjense, la construcción de carreteras, de infraestructuras, de todo tipo de obras, obra pública, obra privada, también tiene mucho que decir en el campo del ahorro, de la sostenibilidad. Para ello, ya le digo, vamos a hablar con Valentín Alfaya, que es director de sostenibilidad precisamente de Ferrovial. Valentín, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Muchas gracias a ti y a Ferrovial por participar en este programa que estamos radicando un poco en la COP26 que se está celebrando estos días en Reino Unido, pero que nos lleva sobre todo a ver y a analizar qué tipo de iniciativas estáis teniendo muchas empresas, digamos muchas veces ajenas al sector energético en este sentido. En vuestro caso, Valentín, ¿cuáles son esas políticas de sostenibilidad que tenéis en Ferrovial que estáis desarrollando en estos momentos? Bueno, por resumir muchísimo, nuestra estrategia de sostenibilidad está muy apalancada en los temas medioambientales y fundamentalmente en esa gran agenda que comentaba Daniel también hace un momento, que es económicamente la más importante a escala global ahora mismo, es la agenda de cambio climático y transición energética. Entonces, en ese sentido, yo me gustaría destacar dos cosas muy rápidamente. La primera, tenemos unos objetivos muy ambiciosos de descarbonización de nuestras actividades, porque consideramos que las actividades con grandes niveles de emisiones de gases de efecto invernadero son un riesgo sistémico a medio y largo plazo. Entonces, estamos haciendo un gran esfuerzo para descarbonizar todas nuestras actividades. Entre 2009 y 2020 hemos descarbonizado un 56% nuestro portfolio de actividades. Ya tenemos objetivos todavía más ambiciosos hasta 2030, de un 35,8% adicional en términos absolutos. Además, queremos también descarbonizar toda nuestra energía. En 2025 seremos 100% renovables. Todo el abastecimiento energético de Ferrovial será 100% renovable. Esto es una parte muy importante, la descarbonización, porque insisto en que forma parte de una gestión anticipada de riesgos a medio y largo plazo. Pero la otra parte es no menos importante, y es que detrás de esta agenda de cambio climático, de transición energética, hay enormes oportunidades, nuevos modelos de negocio que también una empresa como Ferrovial quiere aprovechar. En ese sentido, estamos desarrollando modelos de negocio nuevos en el ámbito de la movilidad sostenible, de la electrificación, que es otro de los grandes tendencias, otros grandes procesos a escala global. También en el ámbito de la transición urbana, uno de los temas más importantes yo creo que se van a producir en los próximos años es la transformación de las ciudades para alcanzar la neutralidad climática. Hay una iniciativa europea que seguro que muchos conocen, la Misión Europea de Ciudades, que pretende tener 100 ciudades climáticamente neutras en Europa en 2030. Y una agente como Ferrovial pensamos que puede ser un actor muy relevante para avanzar y acelerar toda esta hoja de ruta de descarbonización de las ciudades. Así que esos son los dos ámbitos fundamentales en los que estamos. Por un lado, en la gestión de nuestro portfolio y en descarbonizar todo lo que podemos en nuestro portfolio. Y por otro lado, en la búsqueda de oportunidades detrás de esta enorme, tan relevante agenda como es la de cambio climático y transición energética. Valentín, esos objetivos, por centrarlos un poco, ¿cuál es su grado de relevancia que tienen en el caso de la compañía a la hora del cumplimiento? ¿Se puede repetir esas cifras y esos hitos en cuanto a años por parte de Ferrovial? Como decía, entre 2009 y 2020 hemos reducido un 56% la intensidad de carbono de nuestras actividades. Eso quiere decir, nosotros medimos la intensidad de carbono, como se hace generalmente, en términos de emisiones de carbono, toneladas de carbono emitidas por cada millón de euros que facturamos. Eso quiere decir que ahora mismo Ferrovial, para cada millón que factura, genera un 56% menos de emisiones de lo que generaba en 2009. Los objetivos que tenemos cifrados para 2030 están alineados con la ciencia. ¿Esto qué quiere decir? Son objetivos que responden a las expectativas que tienen los científicos para alcanzar un nivel máximo de 2 grados de temperatura a finales de siglo, tal y como predica y establece el Acuerdo de París, o incluso de 1,5 grados. Es como que las entidades privadas y las entidades públicas vamos repartiéndonos las responsabilidades, si queréis, de este gran reto que es la reducción de emisiones a finales de siglo dentro del ámbito de cada una de nuestras responsabilidades. Yo creo que tener objetivos alineados con la ciencia es un avance, genera objetivos más ambiciosos
Y aunque es un reto importante, nos permite estar alineados con las expectativas tanto de Naciones Unidas, de la Comunidad de Países, como de la ciencia. Así que yo creo que en ese sentido es muy positivo que los objetivos sean de esta naturaleza. Y Valentín, comentabas que una de las iniciativas de lo que estáis viendo de cara al futuro tiene mucho que ver con el nuevo tipo de movilidad, ¿verdad? ¿Cómo está cambiando? Sí. Porque para una empresa de obra pública como es Ferrovial, que construye autopistas, bueno, todo tipo de infraestructuras de transporte, ¿cómo está cambiando? ¿Cómo veis que está cambiando ese modelo de movilidad? Y en concreto, las iniciativas que estáis llevando a cabo, ¿en qué consisten? Bueno, la movilidad está cambiando porque el proceso de transición energética afecta a todos los sectores y también está afectando al sector de la movilidad. La transición energética del sector de la movilidad fundamentalmente se está reflejando en la progresiva electrificación de los vehículos. En el tráfico por carretera, esto se ve con toda claridad, de manera que los parques de vehículos cada vez se van aproximando a las emisiones, a cero emisiones. Para eso, nuestras infraestructuras tienen que adaptarse, primero para proveer de una infraestructura de carga eléctrica, pero también, yo creo que esto es una cosa más sofisticada, pero también más relevante, intentando hibridar lo que es la infraestructura tradicional, digamos que de hormigón y de asfalto, con la tecnología, lo que nos permite modular los tráficos en nuestras autopistas, manteniendo velocidades óptimas de tráfico que permiten, de forma neta, mantener una huella de carbono neutra en nuestras autopistas. Es decir, aunque haya un incremento de tráfico, somos capaces con estas tecnologías de reducir las emisiones de nuestras infraestructuras hasta mantenerlas neutras a pesar de los incrementos de tráfico. Esto ya estamos haciendo en Estados Unidos y esperamos exportarlo a otras áreas a otras áreas geográficas en las que estamos trabajando. Por último, estamos desarrollando también nuevos modelos de negocio y nuevas tecnologías. Estamos trabajando en drones no tripulados para el transporte de personas, que se abastecen con energía eléctrica. Estamos trabajando también en nuestras inversiones en los aeropuertos, en convertir los aeropuertos en una especie de centro de experimentación para poner de acuerdo a todos los actores que están en el sector aéreo y descarbonizar el transporte aéreo. Este es un tema muy complejo porque el transporte aéreo es muy intensivo en carbono y las soluciones tecnológicas a corto y a medio plazo no nos permiten descarbonizar totalmente el sector, pero creo que se van a producir avances muy importantes en los próximos 10 años y nosotros queremos ser un poco los aglutinadores de los distintos agentes que trabajan en el sector, pues desde las aerolíneas, los fabricantes de aeronaves, las compañías de handling, etcétera, etcétera, para poder acelerar esta transición en el sector del transporte aéreo también. La verdad que esto de la movilidad, de la nueva movilidad, está cambiándolo todo y vosotros bien lo sabéis. Valentín, una última cuestión, porque me gusta preguntarlo también a los responsables de las diferentes compañías. Al final, el medio ambiente, la sostenibilidad, el cambio climático está adentrándose en lo que es las decisiones de negocio, ¿verdad? ¿Hasta qué punto ha tomado relevancia o importancia este tipo de criterios, más allá, evidentemente, de los beneficios, del reparto de dividendos, del endeudamiento y de los clásicos ratios que los periodistas económicos conocemos, pero que ahora estamos viendo que tiene pero bastante más importancia y lo va tomando a medida que va pasando el tiempo todos estos nuevos criterios verdes, por decirlo de alguna manera? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que yo llevo 30 años casi trabajando en el sector ambiental y lo que he percibido, diría, en los últimos 5 años no tiene antecedentes. Lo que está sucediendo en los 5 últimos años es que todo el sector financiero a escala global está deslocalizando inversiones en sectores muy intensivos en carbono y trasladándolas a sectores que podemos llamar de la economía verde. Esto quiere decir que hay un gran apetito, además de una gran liquidez en el mercado, como sabéis, hay un gran apetito por todo lo que puedan suponer activos verdes alineados con las agendas de sostenibilidad, de cambio climático y de transición energética. El reto que tenemos en el sector privado es generar esos activos a la velocidad a la que los inversores tienen apetito para captarlos. En ese sentido es todo un reto, claramente. De manera que lo que antes era una cosa, digamos, adyacente al día a día, a las finanzas, etcétera, se ha convertido en el core business clarísimamente. Todo lo que pasa a escala global confluye en lo verde. Políticamente estamos asistiendo a cambios en la política norteamericana, en la política china y fundamentalmente en Europa a través del Green Deal. Los fondos de recuperación
europeos, sabemos que son también verdes y digitales. Sabemos que los inversores, como digo, están trasladando sus corrientes de inversión de sectores intensivos en carbono a sectores verdes también. Todo va hacia lo verde. Luego, las empresas tenemos que tener la capacidad para adaptarnos a ello. Y para ello, pues, la única solución está en que las estrategias de sostenibilidad no sean nada distinto de las propias estrategias de negocio. Es decir, que las estrategias de sostenibilidad de negocio sean una sola cosa, que es lo que estamos intentando hacer en Ferrovial. Por eso os comentaba que nuestras dos piedras angulares, digamos, son por un lado la descarbonización y los compromisos de reducción de emisiones, pero por otro lado la identificación de nuevas oportunidades de negocio. En la medida en la que el negocio se convierta en verde, las empresas estaremos aportando nuestro máximo valor a este reto que supone la lucha contra el cambio climático. Pues evidentemente está tomando mucha relevancia en todos los modelos de negocio, todos estos nuevos criterios de verdad, relacionados con la energía o con las renovables, con lo verde, ¿no? Lo green que se llama ahora En realidad, muchos. mucho más allá de las renovables, ¿no? Eso es. Las renovables son el activo, pero por ejemplo a nosotros los inversores nos están preguntando si sabemos y somos capaces de generar activos financiables, bancables en sectores como el capital natural o la biodiversidad, para que os hagáis una idea. Claro, y al final esto supone un cambio en la propia mentalidad de las compañías, en el modelo de negocio, en todo lo que se va planificando, esos planes estratégicos, que en vuestro caso los tenéis, pero otras muchas, que ya no son iguales que los objetivos que se marcaban antes. Más, como yo te decía, más allá de los beneficios o del endeudamiento, de reducir el endeudamiento. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que forma todo parte de lo mismo. O sea, las empresas nos adaptamos al entorno, intentamos hacerlo lo más rápido posible y ahora, insisto, el entorno es verde. Luego, el modelo de negocio tiene que ser verde también. Pues Valentín Alfaya, director de sostenibilidad de Ferrovial, muchísimas gracias por participar esta mañana en este programa de Alto Voltaje, donde estamos dando a conocer esas iniciativas y esos objetivos de diferentes tipos de compañías al hilo de la COP26 y de esos otros hitos, retos que tienen todos los países y todas las economías por delante en los próximos años. Muchísimas gracias por vuestra participación. Un placer. Gracias. Un placer. Buenos días. Vamos a hacer un pequeño descanso y seguimos tratando el tema de la sostenibilidad y de qué es lo que están haciendo las empresas en este momento. Fíjense en este dato, los activos bajo gestión de las 500 mayores gestoras del mundo superan ya los 120 billones de dólares, en torno a unos 103 billones de euros, lo que supone aproximadamente un 14% más con respecto al año anterior, según un estudio elaborado de Thinking Ahead Institute de Willis Tower Watson. Este informe confirma la creciente concentración entre las principales gestoras, pues cuya cuota de mercado ha aumentado hasta el 44% de los activos totales. Al comparar esas 500 gestoras que conforman el ranking hace 10 años con respecto a ahora, con respecto a las que aparecen actualmente, se aprecia que casi la mitad, fíjense, ha desaparecido. Bueno, pues entre toda esta marasmo de datos, Thinking Ahead Institute ha destacado en ese sentido el acelerado ritmo de los procesos de consolidación y de cambio de marca que se han dado en el sector en los últimos años. Y sobre todo, y esto es lo más importante, si hay una novedad en este sentido es el de la sostenibilidad. Ese informe ha sido testigo de lo que se llama un cambio sin precedentes en el mercado inversor. Un cambio sin precedentes acelerado drásticamente, dice el informe, por la pandemia. Hay que destacar en particular que la sostenibilidad ya no es solo un lujo para algunas empresas. Muy al contrario, comenta este informe, y especialmente durante la pandemia, durante esta crisis sanitaria que hemos vivido, las gestoras de activos de todos los rincones del mundo han tomado aún más conciencia de la interconexión que hay del sistema financiero con la sociedad y el medio ambiente, según dice el cofundador de Thinking Ahead Institute. Por lo tanto, un hecho muy importante, el de que la sostenibilidad está cada vez más presente en las políticas de todas las gestoras internacionales que invierten en las empresas. CEPSA ha patrocinado El Giro Verde, iniciativas de empresas que se están transformando hacia la economía renovable, sostenible y respetuosa con el planeta.
Bueno, pues seguimos en este repaso a la sostenibilidad. Está viendo precisamente aquí algunas de las últimas noticias que están apareciendo sobre la COP26. Fíjense, estamos leyendo que la Unión Europea y Estados Unidos crean una plataforma para fomentar también la agricultura sostenible. Vamos a hablar ahora, hemos hablado con otras empresas, vamos a hablar ahora también con eléctricas, con energéticas, con la importancia que tiene la electrificación en este sentido. Y para ello, contamos con el portavoz del Foro para la Electrificación, Guillermo Amán. Guillermo, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Guillermo, muchas gracias por participar en este, digamos, especial que estamos dedicando a la COP26. Guillermo, ¿cómo veis vosotros, cómo estáis viendo, ya que ha empezado esa cumbre en Glasgow, todos estos objetivos, todos estos retos que se están marcando los países, sobre todo en el campo de la electrificación? ¿Cómo estáis viendo la COP? La COP26 todavía es un poco pronto para decir el resultado, ¿no? Veremos a ver qué es lo que sale de aquí. Sí. En general, desde que empezaron las conferencias entre las partes, cada vez más hemos tenido una sensibilización importante de la sociedad en general y del mundo energético en particular respecto a la necesidad que tenemos de descarbonizar la economía, ¿no? Descarbonización que es, creo que ya es absolutamente incuestionable el que es una obligación que tenemos si queremos realmente asegurar el futuro de las generaciones venideras y que le dejemos el planeta a las generaciones venideras en condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, dentro de estos objetivos de descarbonización, lo que sí observamos todos es que, la velocidad que se están poniendo en unos países y en otros es distinta. Para nosotros, desde la Unión Europea, creo que estamos a la cabeza, ¿no?, de esta lucha contra el cambio climático, y algunos países creo que lo están haciendo muy bien. En Europa en general creo que lo estamos haciendo razonablemente bien. Es una pena que todavía haya países que además que son grandes emisores de CO2 que ni siquiera están presentes en esta COP, ¿no? La visión que nosotros tenemos desde el mundo de la energía, o específicamente desde el mundo de la electricidad, es que el vector eléctrico va a ser uno de los vectores determinantes para poder conseguir los objetivos de descarbonización. Creo que en las últimas décadas, diría incluso, el sistema eléctrico ha demostrado su capacidad que tiene para incluir dentro de su generación fuentes de energía renovable. Y creo que en este momento el vector eléctrico es el vector energético que está en mejores condiciones de poder asegurar que se pueden conseguir los objetivos de descarbonización. En esas estamos, como os digo, en Europa absolutamente decididos por ello. En algunos otros países también hay una decisión firme de tirar en este sentido. Y en España en particular te diré que, creo que con las políticas que ya desde hace unos cuantos años se han implantado para aumentar y cada vez más la penetración de las energías renovables en nuestro sistema eléctrico, creo que estamos en la buena senda. Guillermo, digamos que una mayor electrificación de la economía consigue o va a conseguir una mejor sostenibilidad. Sin ninguna duda. Bueno, esto es un debate que, dependiendo con quién hables, está abierto el debate, ¿no? Pero me atengo exclusivamente a los hechos y a la realidad, ¿no? No hay sistema energético o vector energético con la capacidad que tiene el sistema eléctrico, primero para generar con fuentes de renovable y segundo para que el mix energético cada vez sea más renovable, es decir, para que todo el sistema eléctrico y toda la red eléctrica esté preparada para que con gran cantidad y gran penetración y gran porcentaje de generación renovable el sistema pueda seguir funcionando. Creo que el vector eléctrico, el sector eléctrico en general va a ser absolutamente fundamental y crítico en la descarbonización y, por tanto, en los objetivos de sostenibilidad. Y en este sentido, ¿cómo se encuentran los objetivos de España? Porque es verdad que con el Plan Nacional de Energía y Clima se había dado un impulso bastante considerable, pero ahora hay algunas dudas, imagino que lo sabrás, con respecto a que el grado de implantación de las renovables no está siendo tan rápido como se preveía, por temas burocráticos. Es verdad que la subasta hace 2 semanas tuvo ahí algún pequeño claroscuro, pero ¿se pueden conseguir esos objetivos que se han marcado, que era, de verdad, muy ambiciosos? Hombre, los objetivos son ambiciosos, sin ninguna duda.
pero no son imposibles de cumplir. Evidentemente creo que tenemos que aunar esfuerzos, ¿no? Y es una cuestión de tanto las administraciones públicas como todo el sector. Y cuando digo el sector son todos los actores que estamos involucrados, o sea, desde los generadores, los fabricantes, los distribuidores y el transporte de electricidad. Todos los que tenemos algo que decir en este sistema tenemos que ponernos nuestro granito de arena para que se puedan conseguir esos objetivos, ¿no? Desde el punto de vista de penetración de renovables, cuando yo hablo con mis colegas, el aspecto fundamental por el que clama todo el mundo es el tema de los permisos, ¿no? España, como gran parte de los países europeos, no es una cuestión exclusivamente española, pues son países muy burocratizados, ¿no? En el sistema de que la obtención de permisos pues conlleva un tiempo importante, ¿no? Y ese es el cuello de botella que yo escucho con mayor asiduidad, ¿no? Porque existe una voluntad, tanto desde el punto de vista de la inversión en fuentes de generación, como desde el punto de vista de la inversión en la columna vertebral de todo el sistema, que es la red eléctrica, y desde el punto de vista de los tecnólogos que proveen de la tecnología para poder hacerlo. Y sin ninguna duda, también este Gobierno está mostrando una voluntad clara e inequívoca, poniendo unos objetivos ambiciosos para poder penetrar cada vez más, para poder tener más penetración y más porcentaje de energía renovable. ¿Los objetivos son conseguibles? Sí. ¿Tenemos que hacer un esfuerzo y el esfuerzo es de todos? Sin ninguna duda. Guillermo, nos encontramos, por contextualizar un poco en el momento en el que estamos, nos encontramos en un momento, es verdad, que de grandes objetivos de transición energética, de transición ecológica, pero también se habla mucho de los costes que la propia transición puede tener. Por supuesto, tenemos el tema de la factura de la luz encima de la mesa en estas semanas, algunas ideas que dicen que hay que recortar una serie de objetivos. Bueno, en cualquier caso, ¿se ha explicado bien que la transición energética tiene un coste? Si lo tiene, ¿cómo lo veis vosotros en el foro de la electrificación en este ámbito? Bueno, vamos a ver, la transición, toda transición tiene un coste, es evidente, ¿no? Partiendo de un punto de partida en el que, bueno, pues me retrotraigo a principios de este siglo, en el que nuestro mix energético estaba basado en fuentes térmicas y en nuclear y hidráulico, pasar a tener cada vez más renovables en el sistema ha tenido y tiene un cierto costo de esta transición. Pero, hablo en pasado y en presente por lo siguiente, y matizo el por qué. Las tecnologías o muchas de las tecnologías renovables ya han pasado este periodo de transición. Es decir, el sobrecosto que podía tener la generación, y pongo un ejemplo, solamente el eólico o la fotovoltaica o cualquiera de ellas, que podía tener en finales, en los años 90, cuando empezó el eólico, o a principios de este siglo, cuando empezó el fotovoltaico, los estamos aún pagando. O sea, había evidentemente unos sobrecostos que han hecho que la tecnología pueda evolucionar hasta un momento en que actualmente las tecnologías fotovoltaica y eólica son competitivas y otras tecnologías renovables van siendo cada vez más competitivas. Ese costo, de alguna forma, ya lo hemos asumido, todavía estamos pagando la factura de ese costo, pero ya lo tenemos internalizado. Hay un segundo costo adicional, y el segundo costo adicional es que la red eléctrica hay que prepararla adecuadamente para poder vivir en este escenario con altísima penetración de energía renovable. La tecnología también está ahí y está disponible, es necesario implementarla sobre la red. Pero el costo que tiene esa implementación sobre la red no es tan relevante como para que tenga un componente o un peso importante sobre la factura eléctrica. El momento que estamos viviendo, el momento convulso en el que todos los días nos levantamos con la noticia en el telediario de cuál es el precio del megavatio hora, cosa que es también bastante curioso, ¿no? O sea, porque la mayor parte de la población no entiende muy bien, ¿no?, lo que es un megavatio hora y podemos estar lanzando un mensaje que crea una cierta confusión. Pero bueno, en cualquier caso, esta situación coyuntural y convulsa no tenemos que olvidar que se debe fundamentalmente a dos cuestiones. El hecho de, bueno, los derechos de CO2 que en un momento dado se han disparado, y segundo y más importante, la crisis que está habiendo con el tema del gas natural. O sea, no podemos olvidar que todavía hoy nuestro sistema eléctrico, las últimas centrales que entran en el mix de generación, cuando se necesita porque la demanda es importante, funcionan a gas natural. Y el gas natural en este momento su precio está disparado. Esta es una situación que a medida que vamos teniendo mayor penetración de renovables
irá a menor. Es decir, la volatilidad que tenga el mercado va a ser menor en función de que tenemos más penetración de renovables, porque esa volatilidad va a introducir el precio de gas, que como sabemos a nivel mundial en este momento está en una situación terriblemente complicada. Por tanto, no podemos fijarnos en la situación coyuntural. Entendemos que esa situación pues la tenemos que vivir y tenemos que entre todos pues intentar paliarla de la mejor manera posible, intentar paliar esos sobrecostos que se está teniendo, pero que no cambie en absoluto el objetivo. Y el objetivo es la descarbonización, y la descarbonización pasa por la electrificación, que a su vez esté basada en fuentes de generación renovable. Y eso nos llevará a un escenario en el que el precio de la electricidad va a ser mucho más estable. Pues esperemos que sea así. Guillermo Amán, sí. portavoz del Foro para la Electrificación, muchísimas gracias por participar esta mañana en este programa de alto voltaje. Un verdadero placer estar con vosotros. Hasta cuando queráis. Gracias. Bueno, vamos a hablar ahora precisamente con una de las grandes compañías eléctricas energéticas, que tienen mucho que decir en torno a todo lo que se está debatiendo de la sostenibilidad en la COP26 en Glasgow. Es Jorge Pina, responsable de Medio Ambiente de Endesa. Jorge, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Jorge, lo primero que te quiero preguntar, porque además Endesa en este sentido tiene mucho que decir, ¿cómo ha cambiado esa política medioambiental de sostenibilidad de Endesa prácticamente desde la cumbre de París en los últimos 5 o 6 años hasta ahora? Porque sé que ha habido varios planes estratégicos, varias ideas en este sentido. ¿Qué es lo que ha cambiado y en qué momento se encuentra Endesa en este sentido? Bueno, yo lo que destacaría, más que los cambios propios en la política de sostenibilidad o la política medioambiental, creo que el cambio fundamental, el cambio más relevante es como el medio ambiente, como el cambio climático, como la sostenibilidad pasan a ser parte fundamental o el eje principal del plan estratégico, ¿no? Creo que esto es el cambio principal, como la estrategia de la compañía, la estrategia de crecimiento pasa a girar en relación o en términos de medio ambiente, ¿no? Creo que eso es lo más importante, ¿no? En relación al Acuerdo de París o qué supone de hito o no, qué ha supuesto para Endesa. Endesa lleva la verdad reduciendo emisiones pues casi a un montón de años ya, ¿no? Tomando como línea base la entrada en vigor del protocolo de Kioto 2005, pues ya cuando llegamos a París ya teníamos una reducción, partíamos de una línea base por encima de 50 millones de toneladas y en París ya estábamos en unos 30 millones, ya teníamos una reducción en París de aproximadamente el 40%. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde París? Bueno, pues como te decía, el cambio climático pasa a ser parte fundamental de nuestra estrategia de empresa, nuestra estrategia de negocio, y este proceso de descarbonización se acelera de manera considerable y lo que tenemos es una reducción de emisiones desde el Acuerdo de París de en torno del 70%, ¿no? hasta el año pasado, año 2020, ¿no? Jorge, ¿cómo veis vosotros el grado de implantación que están teniendo las renovables como uno de esos factores que más influyen en la nueva sostenibilidad? ¿Está siendo un ritmo adecuado? ¿Veis que se puede estar ralentizando? ¿Le hace falta algún tipo de impulso? La renovable, desde luego, es eje principal y eje fundamental para la descarbonización, evidentemente, también como solución. Y he estado escuchando al invitado anterior en relación a la coyuntura de precios que vivimos actualmente, pues las renovables es sin duda una solución y es el camino que debemos de seguir. En España tenemos el PNIEC, un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, un plan muy estratégico con importantes objetivos en materia de renovables. Pienso que la dirección es la correcta. Lo que sí tenemos que vigilar atentamente es el ritmo y, en la medida posible, trabajar siempre en la idea de acelerar lo más posible. ¿Cuál es el problema que tenemos con las renovables? Bueno, pues es básicamente un
problema de tramitación, un problema de permitting. Los permisos son muy complicados de conseguir y tenemos que tenemos que ser capaces de mantener un ritmo de penetración elevado. Tenemos que ser capaces de conseguir esos permisos que evidentemente tienen que ser permisos garantistas en relación al impacto que puedan tener una instalación determinada, pero que no puede suponer en ningún caso un cuello de botella para el desarrollo de renovables. Y Jorge, luego hay otra cuestión, todos estos objetivos son muy loables, se está hablando de ellos todo el día, estamos hablando de ellos todo el día, pero al final el consumidor está viendo que en un contexto como el actual tiene que pagar un precio más elevado de la electricidad. Se pregunta si esto está, digamos, bien ideado o si esta transición energética tiene algunos costes que no se les había explicado desde un punto de vista no estructural, pero sí al menos temporal o coyuntural. En este sentido, ¿qué se le puede decir a ese consumidor, ya no doméstico, industrial, empresarial? Bueno, el precio de la electricidad, el sobrecoste de la electricidad tiene mucho que ver, o principalmente tiene que ver con la evolución de los mercados de gas. Una situación en la que salimos de pandemia, la demanda crece muy rápidamente y una situación en la que se produce escasez, una situación de escasez en el mercado. Es un aspecto coyuntural, es un aspecto no achacable en ningún caso a las empresas eléctricas, porque viene marcado por los mercados internacionales, ¿no? Y en relación a la transición energética, como mejor solución a esta situación o para evitar que esto ocurra a futuro, evidentemente las renovables, ¿no? Si ponemos en la ecuación el segundo factor que contribuye a este incremento de pesos, que es el precio del CO2, cuando hablamos de generación renovable estamos hablando de una generación que no consume gas y una generación que no emite. Por lo tanto, estamos evitando los dos factores que están contribuyendo a los precios actuales. Pues Jorge Pina, responsable de Medio Ambiente de Endesa, muchísimas gracias por habernos aclarado algunos de esos aspectos de los objetivos medioambientales, de los objetivos de sostenibilidad que tenéis en Endesa y de cómo está influyendo en el negocio de la compañía. Gracias por estar esta mañana en Alto Voltaje. Estupendo, gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Y vamos a finalizar el programa de hoy con Arcadio Gutiérrez, con el director general del Club de la Energía, una organización en la que se encuentran algunas de las grandes compañías energéticas del país, con el que también vamos a comentar estos objetivos que se están tratando en Glasgow. Arcadio, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Encantado de tenerte en Alto Voltaje esta mañana. Oye, muchísimas gracias por invitarnos. Arcadio, lo primero que te quiero preguntar, y que yo creo que mucha gente también lo está pensando, son todos estos objetivos de los que se está hablando en Glasgow, pero es verdad en los últimos años, en las diferentes COP, los planes nacionales como el de España, el Plan Nacional de Energía y Clima, digamos, ¿son factibles, son realizables? Bueno, yo creo que aquí hay varias cuestiones, ¿no? El primero es el objetivo global de neutralidad en el 2050, de tomar medidas frente al cambio climático y que estamos haciendo. La segunda son los objetivos intermedios. Primero ya hemos visto en Glasgow que lo de ser neutral en 2050 pues lleva unos objetivos intermedios como la Comisión Europea ha establecido en el 2030. Bueno, son difíciles, pero entendemos que son realizables, que pueden ser realizables y que la Comisión o la Unión Europea ve en esto una gran oportunidad si miras en general, José María, todas las estadísticas. Recientemente yo he visto el apoyo a la lucha contra el cambio climático, al medio ambiente, es algo en la sociedad. Es cierto que luego cuando vienes a cosas concretas hay menos apoyo, pero entendemos que pueden ser realizables. Hay que discutir, este es 2030, hay que discutir y hay que poner en valor qué tecnologías necesitamos, porque como sabes, no todas las tecnologías disponibles para hacer eso están todavía en el cualitativo. Yo creo que son, primero, a nivel europeo y a nivel nuestro son realizables. A nivel mundial yo creo que entramos en otra dinámica, esta dinámica de la diplomacia climática y de intentar conseguir que la gente se adhiera a esto. La cumbre de Glasgow, como habéis visto y habéis hecho bien todo el conjunto
periodistas que estáis allí, pues hay posturas muy diferentes. Hay grupos que hablan de 2060, como puede ser de neutralidad climática. Hay países, como ha dicho India, que tiene una gran importancia, como 6% de emisiones, que es del 2070. Y claro, aquí son las diferentes velocidades y dónde están, ¿no? Pero sin ninguna duda yo creo que es una cuestión de generación. Yo creo que tenemos que intentarlo. Creo que Europa ha ilusionado con esto y creo que a pesar de los transitorios que vaya a tener, yo creo que son cosas que podemos ejecutar y tenemos que invertir en innovación, en tecnología y en todas estas cosas. No sé si te he contestado, José María, pero esta es mi opinión sobre precisamente por dos aspectos. Uno, las ventajas y otro, los inconvenientes que puede haber. En cuanto a las ventajas de esta transición ecológica, de este modelo al que está encaminada toda la Unión Europea, no es un asunto solo de España. A grandes rasgos, para que el ciudadano lo sepa, ¿cuáles son esas ventajas que supone este cambio de modelo que es en todos los sentidos y transversal para toda la economía? Para las eléctricas, por supuesto, pero para toda la economía. Bueno, yo creo que es un cambio de civilización en el sentido de que esto influye a toda la sociedad, no es solo son las empresas, son los gobiernos, son las personas con el cambio de actitud. Yo lo he leído recientemente, pues hay que pensar que el medio ambiente es bueno a actuar, y este es el momento en el que estamos. Estamos viendo a nivel mundial y con el IPCC fenómenos diversos, como esto nos está afectando. España es un sitio que tiene también muchos temas de falta de agua en muchos casos y de zonas desérticas. Entonces, ventajas que tiene. Yo creo que controlaremos todo ese tipo de cosas. Segundo, creo que nos da una oportunidad al mundo, le está dando entero. No el planeta B, pues eso es así, pero desde nuestro punto de vista en Europa creo que es una oportunidad para que la gente nos mire y para que volvamos a coger una preeminencia en el mundo. Por eso lo están utilizando como una estrategia global e industrial, no solo una estrategia medioambiental, sino es una opción para el mundo europeo de demostrar que estamos ahí, de creer en ello, de tener tecnología, de influir en esa tecnología y de tener una preponderancia en un tema que mundialmente nos va a afectar. Luego, cómo se nos traduce en cosas concretas, eso es cómo gestionamos, y los temas no van a ser fáciles. O sea, nos va a dar unas grandes oportunidades, pero yo creo que no va a ser fácil los transitorios que nos lleven hasta ese punto. Pues por eso precisamente quería preguntarte. Dices que no va a ser fácil. Hay unos costes de transición, hay unos objetivos muy buenos, pero también unos costes. ¿Se han explicado bien, se han aclarado que, al menos temporalmente, hay que asumir una serie de hándicaps hasta llegar a todos esos retos y objetivos que, por ejemplo, se están marcando en Glasgow? Hombre, yo creo que lo de la comunicación es completamente relevante en estos casos, ¿no? Yo creo que hay que tratar, por eso el papel vuestro y el papel de los que nos dedicamos a estas cosas. Vale, ya te doy cierre, ¿vale? Vale. Intentar explicarlo, ¿no? Este es el tema más importante de esto, y lo difícil es hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el trabajar en todos los cambios que van a hacer, que pueden hacerse, el hacer una transición justa, el cómo se aplican este tipo de cosas. Pues ese es un tema vital para el conjunto de la sociedad, porque, digamos, se crearán empleos, como dice la Agencia Internacional de la Energía, pero pueden ser en otros sitios, en otras zonas y en una zona diversa. Y, por tanto, tenemos que explicarlo claramente a la sociedad de las ventajas que tiene este cambio, porque va a ser distribuido, porque no es tan centralizado como nos puede haber pasado en los últimos tiempos, sino que esto se va a ampliar sustancialmente, porque este es un cambio como pasó cuando entraron en el siglo XIX a la utilización, a principios del XX, de los combustibles fósiles a todos los campos de la sociedad, ¿no? Por tanto, explicarlo es una de las cosas fundamentales. No solo las renovables, que es lo que ahora hablamos, sino todo el conjunto del transporte, edificación, que tiene esta gran influencia en la transición ecológica. Pues Arcadio Gutiérrez, director general del Club de la Energía. Muchísimas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje, en aclararnos en qué consiste todos estos objetivos de sostenibilidad y hacia dónde nos encaminamos como economía y desde el punto de vista energético. Gracias a vosotros, y pues cuando queráis, porque yo creo que esto necesita mucha explicación y comunicación, ¿no? Muchas gracias.
Mucha actualidad por delante que comentar y que analizar. Muchas gracias, Arcadio. Un abrazo, adiós. Bueno, pues ya ven, hasta aquí terminamos este programa que hemos dedicado a la COP, a esos objetivos de sostenibilidad que se están negociando en Glasgow y cómo está influyendo no solo en las energéticas, en las eléctricas, que por supuesto, sino en otras muchas compañías en las que hemos visto que también están imbricados esos objetivos de sostenibilidad y medioambientales. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana aquí en Alto Voltaje.